Patria, se abre la sesión. Quiero saludar de manera muy especial a los senadores que nos acompañan y a la señora subsecretaria de Educación Superior y al equipo legislativo del Ministerio de Educación. Le ofrezco la palabra al señor secretario para que lectura a la cuenta. Se han recibido los siguientes documentos en la Secretaría de la Comisión. La urgencia con el carácter de simple para el proyecto de ley que modifica la Ley General de Educación y la Ley sobre Subvención del Estado a establecimientos educacionales para reforzar la normativa sobre convivencia escolar, considerando el respeto de la identidad sexual y de género y sancionar toda forma de discriminación basada en esas circunstancias. También se hizo presente la urgencia en el carácter de suma para el proyecto está en el segundo punto en la tabla del día de hoy, que es el que modifica los requisitos de ingreso a las carreras de pedagogía que están establecidos en el artículo 27 bis de la ley 20.129 y en el artículo 36 transitorio de la ley 20.903. Y luego se han recibido en la Secretaría 5 comunicaciones. En primer lugar, el oficio de la subsecretaria de Educación Parvularia, María Isabel Díaz, en la cual da respuesta a un oficio que se le envió por esta comisión, en la cual se le requería una serie de antecedentes y de información respecto de la decisión de la Junta Nacional de Jardines Infantiles de externalizar el servicio de aseo. La copia de la respuesta que dio la subsecretaria se encuentra en las carpetas de la senadora y los senadores. Y ahí establecen da respuesta a todos los puntos que se habían planteado. Luego hay un correo electrónico de la Asociación de Directivos Docentes de Valparaíso, ASODIVAL, en el cual solicitan audiencia a la Comisión para hacer presentes las situaciones que están ocurriendo en el Servicio Local de Educación para Valparaíso Juan Fernández, dado el inicio del proceso de remoción por parte de la Dirección de Educación Pública del director ejecutivo del servicio y subdirectores, producto de presiones por parte de algunos gremios y establecimientos. En tercer lugar, un correo electrónico de la directora del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva, señora Verónica López, también solicita exponer en esta comisión el resultado de un trabajo científico en relación con el proyecto de ley denominado como José Matías, que es el boletín 13.893-04. Asimismo, adjunta el documento Convivencia Escolar en la Ley de Violencia Escolar, recomendaciones basadas en evidencia, que si le parece a los integrantes de la comisión se enviaría por mail. En cuarto lugar, hay un correo electrónico del señor Rodrigo Neumann, en representación de los sostenedores de colegios particulares subvencionados de la provincia de Chiloé, para poder ser recibidos en forma telemática por esta comisión, idealmente antes del 12 de agosto. Hace presente que la mayoría de los colegios son rurales y que el financiamiento compartido y en general sus alumnos son estudiantes vulnerables. Son sin financiamiento compartido y que la mayoría de sus estudiantes son vulnerables. Y finalmente, un correo electrónico del senador Espinosa, en el cual solicita que se pueda invitar a la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio para ver la declaración como zona típica de Castro, proponiendo como fecha para ello el día 11 de julio. Eso, señora presidenta. Muchas gracias. Si le parece a la comisión, no tenemos acuerdo. El correo de la directora del Centro de Investigación de la Educación Inclusiva lo acogemos cuando tratemos ese proyecto que se incluya dentro de los invitados para las audiencias. Al señor Rodrigo Neumann, sostenedor, lo escuchamos, le pedimos a la Secretaría que pueda definir ahí en alguna fecha, así como también la solicitud del senador Fidel Espinosa. ¿Les parece? Vamos a esperar. ¿Sí? Presidenta, hay una solicitud de audiencia con la comisión de una institución, ASODIVAL. Sí, también lo podemos escuchar. Quería solicitar que lo pusiéramos que fijáramos esa audiencia. Okay. Yo la información que tengo es que están atravesando por situaciones, tanto desde el punto de vista financiero, como también desde el punto de vista de las decisiones que se están tomando, bastante difíciles. Por lo tanto, si los pudiéramos recibir cuanto antes, se lo agradecería mucho.
¿Les parece que los podamos recibir también con la Asociación de Funcionarios? No han hecho llegar todavía la solicitud, la carta formal, pero sí me lo han expresado verbalmente, porque ha ocurrido una situación similar también en el Servicio Local de Atacama. Entonces podemos ahí escuchar a ambos si les parece. Le pedimos ahí a la Secretaría. Vamos a esperar al senador Sangüesa para poder tomar el... Yo también me quería referir porque, a ver, yo tengo entendido de que hay una resolución, una decisión del Consejo Nacional de Educación en relación con las pruebas estandarizadas y con la suspensión de la prueba CIMSE, en fin, que difiere un poco de lo que está haciendo el gobierno, por lo menos lo que yo he leído en la prensa. Si también los pudiéramos recibir a ellos o si tenemos el documento que ellos emitieron, pero creo que es una materia que nosotros debiéramos conocer su alcance. Si le parece, senador, lo incorporamos como dos peticiones suyas. Primero, en que la Secretaría se pueda comunicar directamente con la Secretaría del Consejo Nacional de Educación y nos pueda remitir el acta de la reunión en donde se abordó esta materia, lo que dice relación con la postura que fija el Consejo Nacional de Educación respecto de la suspensión del CIMSE, invitarlos en conjunto con el Ministerio. Sí me parece que sería importante en ambos, a tener a ambas instituciones. No tenemos... Cuando llegue el senador Sangüesa tomamos el acuerdo. Si les parece. Sobre temas varios se ofrece la palabra. Vamos a entonces continuar la discusión en general y en particular del proyecto que modifica el plazo de entrada en vigencia de los aranceles regulados, derechos básicos de matrícula y cobros por concepto de titulación o graduación establecido en el título quinto de la Ley 21.091 sobre educación superior para el financiamiento institucional para la gratuidad, boletín 14.997-04. Estamos citados además a esta comisión para colocarlo en votación. Le pedimos además las excusas a la subsecretaria porque ella estuvo en el día de ayer conectada. Esta comisión se había organizado para poder votar en el día de ayer por la tarde, como lo habíamos convenido, pero dos proyectos de quórum en el Senado impidieron que nos pudiesen autorizar el funcionamiento en paralelo, y cuando ya se terminaron esas votaciones era muy tarde y entendíamos que ya usted no estaba tampoco conectada, así es que desde ya le pedimos nuestras excusas en esta materia. Este proyecto de discusión en general y particular del proyecto que modifica la entrada en vigencia de los aranceles, esta comisión ha escuchado distintas opiniones desde el Consejo de Rectores, el Consejo de Universidades Estatales, desde el G9, también las universidades privadas, a expertos, por cierto, al Ejecutivo. Esta comisión ha escuchado las preocupaciones que particularmente ha planteado el G9 en esta mesa, más allá de la preocupación que en forma particular también algunas rectoras o rectores nos han planteado, de situaciones que se vienen arrastrando, que no es necesariamente una situación que se genera a partir de este proyecto, sino que más bien situaciones financieras complejas, particularmente para algunas universidades del Estado. Valoramos y entendemos en que la subsecretaria, tal como lo manifestó, ya ha constituido una mesa de trabajo, particularmente con la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Nos parece muy importante porque el proyecto que viene a continuación también tiene que ver en cómo generamos una estrategia nacional para la formación de profesores y profesoras y cómo declaramos también a la pedagogía hoy día una carrera en que está enfrentando situaciones complejas, particularmente para sus instituciones formadoras, como en el caso de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, y valoramos muchísimo este espacio de trabajo conjunto entre la UNCE y el Ministerio de Educación a través de la Subsecretaría de Educación Superior. Y también hemos conocido el día de ayer,
sé que han sido múltiples reuniones, pero el día de ayer también con el G9 y la subsecretaria nos ha hecho llegar un protocolo de acuerdo que recoge las preocupaciones planteadas particularmente por los rectores del G9. Si le parece, subsecretaria, le ofrecemos la palabra. Y si tenemos el documento para distribuirlo con los senadores. Si no, me acaban de pasar la copia. Ahí. Muchas gracias, presidenta. Un gusto saludarla, a los senadores también presentes. Aprovechar también de desearles un muy buen inicio de ciclo, querida presidenta. Sí, muchas gracias, hermana. Que sea muy bueno, en buena hora, que sea muy bueno también para todas y todas. Hayaya, come buen tripantu para todas y todos. Así que efectivamente, como señala presidenta, nosotros hemos seguido en varias reuniones con los distintos actores clave para poder llevar adelante, avanzar en este proyecto de ley. Nos hemos reunido con todas y todos los rectores de las distintas agrupaciones, a través de sus presidencias, ¿cierto?, de esas agrupaciones. Efectivamente, nosotros continuamos con el proceso de invalidación de las bases, se inició el proceso de audiencias, recibimos más de 27 solicitudes, ya estamos cerrando ese proceso. La mayoría de las instituciones que han acudido a estas audiencias han señalado que están de acuerdo efectivamente con que las bases no respondían a criterios, ¿verdad?, de forma y de fondo, que ya la propia Comisión de Expertos de Aranceles Regulados habían señalado. Nos hemos reunido también efectivamente con la rectora de la UNCE, con quien estamos haciendo un trabajo importante a propósito de los aranceles regulados, también con el G9 a través de su presidenta. Ayer, de hecho, estaba en Concepción, por eso me había tenido que conectar telemáticamente. Y siguiendo, por cierto, ¿no?, también lo que hemos conversado aquí, la necesidad de tener un protocolo de acuerdo, ¿cierto?, que recoja también una manifestación, entendemos, ¿cierto?, de buena fe, de iniciar un trabajo conjunto. Nosotros hemos iniciado con las distintas instituciones, particularmente con la del CRUCH, un trabajo que tiene un cronograma claro, ¿cierto?, de cómo vamos a ir avanzando, no solamente en la discusión en torno a los aranceles, sino también en el sistema de financiamiento. Y particularmente también con las universidades que agrupadas en el G9 también ya se inició una ronda de trabajo y un cronograma, ¿cierto?, de productos claros. En función de esta conversación, nosotros generamos este protocolo de acuerdos que también queremos poner aquí, por cierto, a disposición de la comisión. Y este protocolo señala lo siguiente: que en el marco de la discusión del proyecto de ley que modifica el plazo de entrada en vigencia de los aranceles regulados, derechos básicos de matrícula y cobros por concepto de titulación o graduación, establecidos en el título quinto de la Ley 21.091 sobre educación superior, para el financiamiento institucional para la gratuidad, de acuerdo al boletín número 14.997-04, diferentes autoridades universitarias han expresado legítimas preocupaciones relativas al financiamiento institucional para la gratuidad establecido en la Ley 21.091 y al proceso de determinación de los aranceles regulados, derechos básicos de matrícula y cobros por concepto de titulación o graduación establecidos en el título quinto de la citada normativa. En este contexto y con el propósito de dar certezas a las y los actores involucrados, la Subsecretaría de Educación Superior se compromete a lo siguiente. Primero, constituir una mesa de trabajo con las agrupaciones de instituciones de educación superior, representantes de académicos, funcionarios y estudiantes de instituciones adscritas al financiamiento institucional para la gratuidad, de tal modo de evaluar el impacto que ha tenido y los ajustes necesarios de introducir para un mejor funcionamiento de esta política en el marco de un rediseño global del sistema de financiamiento. Esta discusión incluirá, dentro de diversos aspectos de esta política, las consecuencias del artículo 108 de la Ley Permanente y los artículos transitorios 35 y 38 de la Ley 21.091. En el proceso de regulación de aranceles, proseguido en el contexto de la aplicación de la Ley 21.091 y en virtud de la Resolución Exenta 2453, que inicia el proceso de invalidación de las resoluciones 1376 de 2022, que modifica y complementa la forma que indica la Resolución Exenta 6.687 de 2019, ambas de la Subsecretaría de Educación Superior, se hará partícipes a todas las instituciones de educación superior adscritas a la gratuidad y a las federaciones estudiantiles,
subsanando lo observado por la Contraloría General de la República hasta la fecha. Tercero, las definiciones relativas al financiamiento de la educación superior velarán por resguardar la complejidad de las instituciones de educación superior, especialmente las instituciones adscritas al Consejo de Rectores y Rectoras de Universidades Chilenas, creado en virtud de la Ley 11.575 y regulado por el DFL número 2 de 1985 del Ministerio de Educación Pública. Este protocolo de acuerdo, creemos, y así lo hemos conversado con las y los rectores, responde también a dejar, ¿cierto?, de manera formal cuál es el espíritu que anima a esta subsecretaría y, por cierto, lo que hemos manifestado también, y de hecho que ya estamos trabajando con estas instituciones, un proceso participativo, dialogante, para poder avanzar no solamente un diseño de aranceles regulados, sino también un sistema de financiamiento que dé cuenta de los desafíos que tenemos hoy para la educación superior, Presidenta. Bueno, muchísimas gracias. Quiero ofrecer la palabra a los senadores, senador Sangüesa, senador Sangüesa. Antes de en varios habíamos acordado algunas materias con el senador García. Se las repito para que podamos tomar acuerdo de ellas, de poder invitar a la Asociación de Directivos Docentes de Valparaíso, de poder incluir al Centro de Investigación para la Educación cuando se discuta el proyecto de ley que solicitan ser escuchados, escuchar a los sostenedores de colegios particulares de la provincia de Chiloé en un momento determinado y la solicitud del senador Espinosa de la invitación a la ministra de la Cultura. Si les parece, así lo acordamos, y también del Consejo Nacional de Televisión, que fue una solicitud del Consejo Nacional de Educación, que fue una solicitud del senador García. Sí, juntos. Sobre el protocolo, ofrezco la palabra al senador García. Presidenta, antes de referirme al protocolo... Presidenta, pero antes de referirme al protocolo de acuerdo, es que tenemos en nuestra carpeta este documento que dice procedimiento para dictar las resoluciones relativas a los aranceles regulados, derechos básicos de matrícula y cobro. Y entonces aquí dice la normativa permanente, artículos 90 y 91, primera aplicación del artículo 37º transitorio. No sé si me lo pudieran explicar porque yo... Ese documento lo preparó la Secretaría, particularmente nuestra abogada Carol Fuller. Y lo que básicamente hace ese documento es que mira el actual texto y por eso que nos destaca en amarillo el que estamos bien atrasados en los plazos, entonces que tenemos que acelerar el producto de esto es lo que implica de que hay que prorrogar porque no dan los plazos. Sí. Ya. Clarísimo. Respecto al protocolo, está recién... Lo de la secretaria. Presidenta, lo que pasa es que el protocolo constituye una mesa de trabajo en la que, por supuesto, estamos de acuerdo. Yo por lo menos estoy de acuerdo. Sí. Proceso de regulación de aranceles proseguido en el contexto de la aplicación de la 21.091. Ambas de la Subsecretaría de Educación será partícipe a todas las instituciones de educación superior adscritas a la gratuidad, de las federaciones de estudiantes. ¿Cuánto? Estamos... Presidenta. Por favor, senador. El punto 2 no me queda claro porque es como que, claro, lo voy a tener a toda la mesa, pero no. ¿Para quién? En el fondo, ¿va a haber un consenso en la determinación de los aranceles? ¿Eso es lo que se busca? Permiso, Presidenta. Sí, lo que sucede es que en el proceso anterior, Contraloría General de la República, una de las observaciones que hizo respecto del proceso es que no se siguió un proceso participativo tal cual establece la ley. Entonces, no se trata solamente de tener una mesa con todos, sino más bien de escucharles a todas las instituciones adscritas a la gratuidad, de manera de poder considerar dentro de la definición tanto de la metodología como del cálculo de los aranceles regulados las posiciones que tienen. Entendemos que no vamos a llegar a un consenso, pero sí con ellos y las reuniones que yo he tenido con todas y todos los rectores, es más bien el ánimo de ser escuchados, de que puedan participar, de que puedan asistir a audiencias, que puedan, digamos, que sean efectivas, que no solamente sea un mero proceso de registrar que asistieron a la conversación. Lo que yo
entendí que en el proceso anterior como que se les escuchó, pero no hubo retroalimentación al momento de tomar Claro. la decisión. En Por fondo eso- eso es lo que se busca ahora. Sí, por eso es muy importante el punto 2. Si les parece, a nosotros nos parece que este protocolo recoge particularmente en su último punto los aspectos más de mayor preocupación del G9. ¿Parece? Sí, tengo esto incluye a todas las universidades que están adscritas a la Eurocatedral y los institutos profesionales también. Sí. Entonces, cuando se constituye la mesa, se incluyen a todas las rectorías, digamos. Así es. De Ya. hecho, ya están participando. Perfecto. Tanto en el ciclo de audiencias como en reuniones que Ujú. yo me he reunido con las representaciones de las y los rectores de los institutos profesionales y los centros de formación técnica. Perfecto. Si les parece, le podrían compartir la copia impresa al senador Quintana. No tengo, pero se lo comparto feliz. No, está bien, subsecretaria, sí. Ya lo firmó, espectacular, firmémoslo ya, vamos. Muy bien, ya, siga aquí, lo suscribimos. Sí. Los puros votos de la derecha. No, si estamos aquí el senador Quintana y yo, como... Vamos a sacar el Monbic. Lo dejamos como copia integrante de este informe. Si les parece, aprobamos el proyecto por unanimidad. Así lo acordamos. En general y particular. Yo quisiera además plantear una conversación que iniciamos bilateralmente en el día de ayer con el senador José García Ruminot, después de haber tenido una larga conversación también con el presidente de la Comisión de Hacienda. Toda vez que este proyecto, si bien es cierto, tiene un informe financiero, el informe financiero es solo para señalar que no irroga gastos. El senador Coloma, presidente de la Comisión de Hacienda, estuvo de acuerdo a que esto lo pasáramos directamente a la sala si es que teníamos un acuerdo unánime en la comisión y por lo tanto también quisiera recabar la unanimidad para aquello. Yo en lo personal no estoy de acuerdo, no tengo inconveniente, pero dado que soy miembro de la Comisión de Hacienda, a mí me parece que cuando los informes, porque este es un informe de la Dirección de Presupuestos, aun cuando ellos digan de que no hay gasto, no hay gasto fiscal, pueden haber implicancias de tipo administrativo que deben ser vistas por la Comisión de Hacienda. Nosotros podemos, asumiendo, digamos, seguro de interpretar al senador Coloma y a los integrantes de la Comisión de Hacienda la mejor disposición de verlo rápidamente, incluso en paralelo con la sala, pero no estoy muy de acuerdo en que nos saltemos la Comisión de Hacienda. Perdón, Presidenta, Senador Quintana. gracias, pero tal vez la subsecretaria o el equipo nos puede explicar cuál es la razón por la cual el proyecto trae informe financiero no irrogando gastos. ¿Cuál es la razón? Y de explicar lo que plantea el senador García, darle respuesta. Ocurrido con otros, perdón, Presidenta, Claro. Sí. ocurrido con otros proyectos y siempre la Comisión los ve rápidamente, pero los ve. Antes de ofrecerle la palabra a Fernando, una de las razones que la abogada Carol Fuller también, y le aprovechamos de agradecer nuevamente su proactividad en esto, que estamos con los plazos bien vencidos, entonces entendemos la urgencia del Ejecutivo para que este proyecto, que está en el primer trámite, tiene que pasar todavía tiene que ir a la Cámara, entonces si es que había un compromiso de que lo pudiéramos ver en la sala esta semana, hoy día rápidamente con algún informe que pudiésemos hacer, pero igual pedirle al equipo de la subsecretaría, a Fernando, si es que nos puede clarificar la consulta del senador Quintana. El motivo por el que,
Buenas tardes a todas y todos, profesor intermedio presidenta. El motivo por el cual tiene informe financiero es porque esto efectivamente modifica la entrada en vigencia de los aranceles regulados que tienen una alta incidencia presupuestaria, porque en el fondo tiene un impacto presupuestario y de hecho las bases anteriores que están en proceso de invalidación modifican, o sea, implican un cambio en la estructura presupuestaria de esta política. No obstante, a juicio de la Dirección de Presupuesto y también a juicio nuestro, esto no implica mayor gasto, sino incluso eventualmente un ahorro, dado que los aranceles regulados que entraban en vigencia irrogaban mayor gasto, porque fijaban un valor que era distinto del establecido con anterioridad en las leyes de presupuesto pasadas. No obstante, no inciden ni en la administración, o sea, no inciden en mayor gasto, y respecto a la administración presupuestaria del Estado, prorrogan la entrada en vigencia del momento en el cual se irroga mayor gasto, y por tanto también estimamos que no hay una como alteración mayor de la administración financiera del Estado, porque lo que ocurre es que lo que entraba en vigencia el 2023 ahora entraría en vigencia el 2024. Y en el ciclo presupuestario del 2023 iría tomando en consideración lo establecido en la ley de presupuestos anteriores. Ese es el motivo por el cual el proyecto de ley tampoco viene firmado por el ministro Mario Marcel. Y también la Secretaría, claro, también la Secretaría lo que nos dice es que efectivamente en la ley de presupuesto de este año señalaba en el numeral 17 que los aranceles regulados, los derechos básicos de matrícula, los cobros por concepto, lo mismo para las instituciones, es el mismo título que refiere al ítem 198 y 199 de la ley de presupuesto. Entonces no es que sean simplemente por eso es que está en el informe financiero. ¿Sí? La unanimidad. Reemplazando al senador Espinosa, ¿no? Agregamos su voto, senador, en la unanimidad del proyecto. Sí. Muchas gracias. Entonces, si les parece, le dejo aquí al senador García toda la explicación. ¿No? Ya. Entonces, acordamos de manera unánime para que no vaya a la Comisión de Hacienda. Claro, Presidenta, si me permite solamente, es que efectivamente el acuerdo está, pero tienen que solicitarle a la sala para cambiar la tramitación del proyecto. La sala tiene que ratificar este acuerdo de la Comisión, claro, para pero que no vaya a la Comisión de Hacienda. Como ya ayer hicimos... Claro, pero no debiera haber en esto dificultades. No, si este es el acuerdo unánime acá, no debería haber ninguna dificultad. Pero, ¿lo acordamos por unanimidad? Claro, para pedir, que se tiene que pedir, no basta con que nosotros lo hayamos acordado. Perfecto. Yo así también se lo voy a transmitir al presidente de la Comisión de Hacienda. No. La idea es que pueda ir con informe en el día. No, iría con informe, vamos a incorporar el protocolo que se ha dado lectura como parte integrante del informe. El informe está preparado y una vez que se dé cuenta, una vez que usted requiere el acuerdo en la sala y se acoja a la petición, nosotros podríamos incorporarlo en la cuenta hoy día de manera extraordinaria. Sí. Bueno, y ahí ver ustedes si logran el acuerdo para verlo sobre tal. No, lo que pasa es que nosotros, esto va a ser a las 4:30, 20 para las 5 el acuerdo. En consecuencia, nosotros tipo 5:15 lo mandaríamos a la cuenta y ya seguramente se habrá empezado a ver el proyecto de los estados de excepción. No, porque hay dos proyectos antes. Entonces, sí. Hay dos votaciones antes. Como nos van a pedir seguramente la unanimidad de la sala en ese momento, y dado el esfuerzo que han hecho especialmente los senadores de la oposición, que se agradece, podríamos contribuir para que en la sala también esté la unanimidad para ese tema. Y lo que podemos hacer es... eso es lo más difícil ahora, es que puede lo más, puede lo menos. Claro, lo que podemos hacer también, presidente y senadores, es tener ya avisada a Secretaría para que una vez que usted logre el acuerdo, una vez que se concrete el acuerdo de que no vaya a Hacienda, a los 10 minutos quizás se pueda dar cuenta del informe. No, en la sala. En la sala la presidenta, después de terminar la lectura de la cuenta, va a solicitar el acuerdo de la sala, en virtud de este acuerdo de la Comisión Unánime, para que se exima a este proyecto de ley del trámite de la Comisión de Hacienda que estaba dispuesto en la tramitación original. Si así se logra, estamos hablando de horas, 20 para las 5, 4:30 de la tarde, nosotros podemos estar en condiciones para que 10 para las 5 o a las 5 se dé cuenta de este informe y quede en condición de ser visto en tabla.
también usted quizás podría ahí sugerir o comentar de que esto va a ocurrir así y si se pudiera poner también sobre tabla este proyecto, porque si no, no tenía mayor sentido de hacer toda esta... Y además el toda esta Ejecutivo tramitación. también puede ayudar en el sentido de colocar discusión inmediata al proyecto de ley. Ah, ¿está con discusión Hoy inmediata? día en la cuenta viene, entiendo, la discusión inmediata. Ah, Todavía no se perfecto. inicia. Entonces, bueno, de esta forma, la idea es que lo podamos tramitar hoy día y... Bueno, me dicen que mandaron el reemplazo, pero digo, para ¿Vía mail lo mandaron? vía mail. Al A la secretario. Secretaría, ya. Ya. Lo voy a revisar. Ya, perfecto. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, con esto damos por concluida la tramitación del primer proyecto en la tabla. A continuación, vamos a iniciar la discusión en particular del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica los requisitos de ingreso a carreras de pedagogía establecido en el artículo 27 bis de la Ley 20.129 y en el artículo 36 transitorio de la Ley 20.903, Boletín 14.151.04. Le ofrezco la palabra al señor secretario para que pueda hacer una relación de este proyecto de ley. Gracias, Presidenta. Este proyecto de ley, como recordarán, fue aprobado en general por el Senado hace algún tiempo. Era un proyecto de ley que tenía por objeto modificar el actual sistema que establece la Ley 20.129 y el artículo 36 transitorio de la Ley 20.903 para los efectos de los requisitos exigidos para cursar las carreras de pedagogía, que establecía diferentes fechas de acuerdo, diferentes requisitos de acuerdo a los años. Entre 2017, 2023 y 2025 eran las modificaciones que se establecían. Este proyecto fue aprobado en general por la Sala y vencido el plazo de indicaciones, se recibió la indicación de Su Excelencia el Presidente de la República, una indicación del Ejecutivo, en que plantea una nueva normativa, una nueva sistema, y que se ha acompañado en las carpetas de los señores senadores por la parte de la Secretaría un cuadro, una tabla, en la cual se distingue entre el régimen vigente, los requisitos de acceso que no son copulativos, para el 2017, para el 2023 y a partir del 2025. Luego, la propuesta que fue aprobada por la Sala en general, lo que les he señalado, que van del 2017 a 2025 un sistema y luego del 2023 otro, y finalmente lo que es la propuesta del Ejecutivo. La propuesta del Ejecutivo, como les digo, lo que hace en lo sustantivo es establecer, o más bien dicho, un nuevo requisito para, a partir del año 2017, con efecto retroactivo, un tema de la inscripción al Registro Nacional de Discapacidad, y luego lo que proponía el proyecto originalmente, que empezara a regir desde el año 2023, el Ejecutivo lo propone que sea a partir del año 2026 y elimina el tercer tramo que se había establecido, que era las mayores exigencias que se requerían para el ejercicio, para la entrada a las carreras de pedagogía. Eso es en lo sustantivo, una explicación que seguramente el Ejecutivo la va a incrementar en cuanto a cuáles son los efectos que va a producir esta indicación modificatoria del proyecto de ley aprobado en general por la Sala. Eso, señora Presidenta. Muchas gracias. Quiero ofrecer la palabra a la subsecretaria de Educación Superior para que se pueda referir al sentido de las indicaciones. Nosotros no estamos convocados para votar, no lo vamos a votar en el día de hoy. Esta es una discusión que esta comisión la hizo hace ya bastante tiempo. Escuchamos a distintos actores, actrices, y si una conclusión uno puede traer rápidamente a la memoria, es que poco de esto va al origen del problema. Y entiendo que no es tampoco a través de las indicaciones, creo yo, al estarla mirando en este momento, tampoco pareciera ir al origen de este problema. Entonces, no sé si más allá de que la subsecretaria nos indique cuáles son el sentido de las indicaciones, los propósitos, que si hay una política mayor respecto de el favorecer el ingreso de estudiantes a las carreras de pedagogía y de mirar tal vez algunos aspectos que dicen en relación con la carrera profesional docente que tampoco se aborda aquí, que pudiesen ayudar a que sean cada vez más las personas interesadas en no solo el estudio de la pedagogía, sino en el ejercicio de la pedagogía, que también es una situación compleja.
subsecretaria. Muchas gracias, presidenta. Muy buenas tardes a todas y todos los senadores. Efectivamente, antes de hacer una presentación respecto de la naturaleza, ¿cierto?, de estas indicaciones, como muy bien señala la presidenta, nosotros estamos trabajando desde el Ministerio en una estrategia nacional para fortalecer las pedagogías, ¿no?, que tiene que ver no solamente con el ingreso, sino también cómo podemos favorecer un desarrollo laboral, un desarrollo profesional y sobre todo también volver a prestigiar, ¿cierto?, la labor docente. Por lo tanto, entendemos las indicaciones a este proyecto de ley como una oportunidad para introducir mejoras, ¿cierto?, que van en la línea de esta estrategia que nosotros estamos trabajando. Estamos, de hecho, también definiendo en esta discusión y reflexión que estamos teniendo con distintos actores también del mundo de la pedagogía, desde las 3 subsecretarías también, porque nos parece que esto también es relevante darle una mirada sistémica. Estamos definiendo también cuáles van a ser los pasos siguientes que vayan un poco en esa dirección, ¿cierto? Como muy bien también señalaba la presidenta, el trabajo que estamos haciendo hoy día con la UMCE, de fortalecimiento también a través del trabajo de la universidad, a través de su rectora, responde un poco también a estas aspiraciones. Es decir, entendemos, por lo tanto, estas indicaciones como un aspecto dentro, ¿cierto?, de una estrategia que sabemos que es mucho mayor. Entendemos muy bien que no necesariamente con estas indicaciones estamos efectivamente abordando la complejidad de toda esta temática, pero tampoco queríamos restarnos, ¿cierto?, de la oportunidad de poder hacer alguna mejora a este proyecto de ley que contribuya, tribute, ¿cierto?, en cierta medida a las estrategias que esperamos poder también, ¿cierto?, estar presentando en el corto plazo. Respecto de estas indicaciones, solamente señalar algo que en esta comisión lo han discutido, lo han trabajado, lo han mirado y que tiene que ver con una preocupación particular, que es una preocupación además urgente, una preocupación que también está, digamos, dentro del corazón del trabajo que estamos haciendo desde el Ministerio de Educación y que tiene que ver con este déficit, ¿cierto?, de docentes en Chile en el muy corto plazo. Como podemos ver aquí, efectivamente, para el año 2030 se espera un déficit de más de 33.000 docentes idóneos en el área de la docencia básica y de 10.000 en el área de parvularia. También los datos muestran que este es un problema que no solamente, digamos, se mantiene, sino que se iría agravando, considerando que la baja de un 19% de los matriculados, ¿cierto?, respecto del año anterior, y en carreras de pedagogía en el proceso de admisión, particularmente 2021, de las universidades que están adscritas al sistema de acceso único. Y por otra parte, también lo que podemos evidenciar es que a nivel nacional este déficit no se evidencia de manera homogénea, sino que hay también una serie de regiones más afectadas, particularmente con una proyección muy preocupante para el año 2025, donde encontramos a Tarapacá con un déficit de un 30%, en Antofagasta de un 28%, en Coquimbo de un 26%, todo esto de acuerdo a los datos de Elige Educar. También aquí es importante los trabajos que se han hecho desde la Universidad de Chile, particularmente desde el CIAE, que muestran cómo hemos asistido a una baja sistemática, ¿cierto?, en la matrícula a las carreras de pedagogía, sobre todo a partir del año 2010, ¿no? Y entendemos, por lo tanto, que este es un problema que no necesariamente, ¿cierto?, es una consecuencia de la promulgación de la Ley de Carrera Docente del año 2016, sino que estamos asistiendo a un problema que, como señalaba en un inicio, ¿cierto?, tiene diferentes aristas que será necesario, ¿no?, en una estrategia mayor el poder posicionar, el poder conjugar. Algunos datos sobre la matrícula y la disponibilidad que tenemos de acuerdo también al Observatorio de Formación Docente del CIAE de la Universidad de Chile. Respecto al ingreso a las carreras de pedagogía, se identificaron a las regiones que entre el año 2018 y el 2021 redujeron su matrícula de primer año al menos en un 40%. También las regiones que presentan una deserción a la carrera de pedagogía al cuarto año sobre el promedio de cada cohorte entre 2015 y 2017. Y en la tercera columna podemos ver las regiones con tasas de disponibilidad
bajo el 4% de tituladas o titulados respecto a la totalidad de docentes funcionando entre los años 2017 y 2019. Por lo tanto, si cruzamos, ¿cierto?, estos datos respecto del ingreso, respecto de la deserción y de la tasa de disponibilidad, sin duda que hay regiones que van a enfrentar situaciones más complejas, ¿no?, en el corto plazo. Tarapacá, como señalábamos, en el caso de Aysén también, entre otras. Sin duda que las causas para esto que estamos asistiendo son múltiples, ¿no? No podríamos atribuirlas solamente a una sola variable. En términos generales de los estudios que nosotros hemos levantado desde el Ministerio, hay algunas que tienen que ver, por cierto, con las condiciones laborales y la trayectoria profesional, y que tiene que ver, decíamos, con una mirada también de cómo se entiende la pedagogía y la valoración de la pedagogía y los cambios que hay que hacer también, por cierto, al mercado laboral en este sentido. En primer lugar, hay condiciones laborales docentes que generan una sobrecarga, que generan un agobio, que hacen que la carrera docente no sea necesariamente atractiva. Claramente esto también ha incidido en la atracción de estudiantes a la carrera docente y también genera deserción, sobre todo en los primeros años de ejercicio. Y por otra parte, con el escenario, ¿cierto?, de pandemia en el que aún estamos y el retorno a clases, también esto se ve reflejado en datos que hemos ido levantando respecto de un aumento preocupante del ausentismo docente, ¿no?, donde las variables asociadas al estrés y a materias vinculadas a la salud mental son las que tienen una mayor incidencia en este ausentismo docente. Y por otra parte, por cierto, ¿cómo podremos, ¿no?, ir mejorando la ley de carrera docente? Primero, respecto del incremento de los requisitos de ingreso a las carreras de pedagogía, que han incidido en que haya un menor interés y que hayan ingresado también en los últimos años menos estudiantes. También al existir, ¿cierto?, también una poca matrícula, no es un incentivo para las instituciones y muchas de ellas, de hecho, han cerrado programas de pedagogía. Y también hay poco apoyo a carreras para alcanzar nuevos requerimientos de acreditación. Nosotros tenemos algunas de las mesas de trabajo que estamos abordando esta temática y también, por cierto, cómo podemos favorecer programas de apoyo, ¿cierto?, al ingreso a pedagogías que puedan ir respondiendo, ¿cierto?, a hacer más atractiva también la carrera, pero sobre todo a favorecer la retención, ¿no? Respecto de los requisitos que establece la ley actual para estudiar pedagogía, tenemos tres tramos, ¿cierto?, tres criterios aquí que están definidos. El primero era para el periodo 2017-2022, que establecía, ¿cierto?, como requisitos para estudiar pedagogía, haber obtenido como un rendimiento, ¿cierto?, que ubicara a las y los estudiantes al momento de rendir la PSU en ese momento en el percentil 50 o mayor, notas de enseñanza media que los ubicaran en un 30% superior y, por cierto, estar dentro del programa PASE o tener la PSU rendida. Para el periodo 2023-2025 se establecía como criterio para estudiar pedagogía, obtener un rendimiento que los ubicara en el percentil 60 o superior, notas de enseñanza media que los ubicaran dentro del 20% superior, la PSU en un percentil 50 o más, un NEM de 40% superior, o PASE y la PSU también rendida. Y respecto del régimen que establecía la ley desde el 2026, un 70% estar ubicado, ¿cierto?, en un 70% del percentil para la rendición, en este caso de la PAES, que se comienza a rendir a partir de noviembre de este año, un NEM de 10% superior, o un PSU percentil de un 50% más, NEM de un 30% superior, o estar en el programa PASE más el NEM de un 15% superior y PSU rendida. Ahora, estos criterios fueron analizados, ¿cierto?, a través de distintos estudios y algunas estimaciones que pudimos realizar en base a proyecciones con datos de matrícula 2019, mostraron que la entrada en vigor, sobre todo del segundo tramo, si se hubiese aplicado para el año 2020,
hubiese implicado una caída de cerca del 12% en la matrícula del primer año de las carreras de pedagogía y por lo tanto esto iba a impactar en cerca de un 23% a las pedagogías en educación parvularia. Dicho esto, por lo tanto, y estos efectos, se generaron una serie de propuestas, ¿cierto?, desde la Cámara de Diputadas y Diputados, que nos parecen atendibles dado esta proyección que hacíamos, ¿cierto?, considerando este segundo criterio, ¿no?, para el año 2020. La propuesta que hace la Cámara de Diputados es modificar la entrada en vigencia, ¿cierto?, de estos periodos. Para el caso del periodo 2017-2022, señalaba que la propuesta extender estos requisitos que están en la ley actual hasta el año 2025, respecto de los requisitos que estaban establecidos desde el 2023 al 2025, la propuesta de la Cámara de Diputados propone que pasen a ser régimen desde el año 2026 y para el año 2026 en adelante propone nuevos criterios, ¿no? Que la PCU ubiquen, ¿verdad?, a las y los estudiantes en el percentil 60 o superior, ONEM de un 20% o superior, o PCU percentil 50 más notas de enseñanza media que ubicaran a los estudiantes en un 40% superior, o estar en el programa PASE y tener la PCU rendida. Respecto de lo anterior, por lo tanto, nuestras indicaciones, nuestras propuestas de indicaciones van en tres líneas, ¿cierto? En primer lugar, en mantener este calendario de requisitos que establece y que propone la Cámara de Diputados, nos parece que efectivamente permite hacer una mejor proyección y combinarla, por cierto, con otras estrategias a impulsar desde el Ministerio de Educación. En segundo lugar, agregar una combinación de requisitos. Nos parece clave que a los requisitos actuales para entrar a pedagogía se incorpore una dimensión de inclusión. Y en tercer lugar, el compromiso explícito, ¿cierto?, que quede en la ley respecto de el Ejecutivo y los esfuerzos que tenemos que hacer para mejorar las condiciones de atracción y retención de estudiantes de pedagogía. Por lo tanto, la indicación que nosotros proponemos es una modificación a los artículos 27 bis de la ley 20.129 y al artículo 36 transitorio de la ley 20.903, donde proponemos que se agregue esta indicación. Las universidades podrán admitir y matricular en carreras y programas regulares de pedagogía a alumnos que hayan realizado y aprobado un programa de preparación y acceso de estudiantes de enseñanza media para continuar estudios de pedagogía en la educación superior, reconocido por el Ministerio de Educación, y se encuentren, y aquí está nuestra propuesta a propósito de inclusión, inscritos en el Registro Nacional de la Discapacidad, establecido en el título quinto de la ley número 20.422. Por lo tanto, en este caso, ¿cierto?, con esta indicación, no es necesario rendir la prueba de acceso a la educación superior. Y finalmente, como decíamos, hacer explícito el compromiso del Ministerio de Educación a través de lo siguiente. El Ministerio de Educación, a través de la Subsecretaría de Educación Superior, de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente, implementará programas propendiendo a mejorar las condiciones de atracción y retención de las y los estudiantes de pedagogía, que es efectivamente en lo que estamos trabajando en este momento. ¿Cuáles son, por lo tanto, de acuerdo a nosotros, los próximos pasos? Primero, como muy bien señalaba la presidenta al inicio, estas indicaciones son para nosotros como Ejecutivo señales para avanzar hacia una estrategia nacional que tiene que abordar el déficit docente con toda la complejidad que involucra, y esto supone definir, formular políticas de atracción y retención docente con perspectiva regional. En segundo lugar, por cierto, hacernos cargo del déficit y el ausentismo docente, que es un problema actual, pero que es un problema que también se está incrementando de manera importante en el futuro y que tiene que ser abordado con contundencia, valorando y fortaleciendo los programas de pedagogía y, por cierto, elevando, ¿cierto?, el estatus y el rol social de esta profesión. Y en la definición de esta estrategia, las instituciones de educación superior, la sociedad civil y los territorios, por cierto, que tienen que cumplir un rol fundamental.
Eso por nuestra parte, Presidenta, respecto de las indicaciones a este proyecto de ley. Muchas gracias, subsecretaria. En algún momento el Ministerio de Educación le hizo una consulta formal al CONFAUCE, a la agrupación de decanos y decanas de las facultades de educación del Consejo de Rectores. Solo preguntar si es que están recogidas en estas indicaciones que ustedes la presentaron. Sí, Presidenta, efectivamente parte de los criterios que nosotros recogimos aquí también forman parte de lo que el CONFAUCE nos presentó. Muchas gracias. Se ofrece la palabra si hay consultas, inquietudes. Senador Quintana. Sí, Presidenta, yo creo que hay propuestas que son bastante interesantes, innovadoras. En el tercer requisito que se plantea, o el tercer grupo de requisitos, donde está lo de atracción y retención, sería bueno conocer un poco más detalles, probablemente una hora en la próxima sesión, qué están pensando ahí. Y en el tema de inclusión me parece muy bien. Ahora, igual me hace un poco ruido que sea sin rendir la prueba. Que solo sea el haber participado de un programa de preparación y acceso. O sea, yo soy súper partidario de esto, no solo solo para pedagogía, en general para muchas carreras. Yo creo que hay que ser cuidadoso con esto, que después se estigmatice, no, las personas con discapacidad solo en pedagogía. Entonces yo creo que si vamos a abrir esta puerta hay que abrirla bien, sin bajar exigencias académicas. Y yo me parece muy bien, insisto, pero también lo empezaría a abrir para otro tipo de carreras. Y me hace un poco ruido el que no se rinda la prueba. Eso es un poco complejo. Y dejamos todo en manos de una universidad. Hay universidades que lo están haciendo muy bien. Yo conozco la experiencia de la Católica Temuco en lo que el programa de acceso ha hecho un trabajo extraordinario. Pero también tenemos a veces mucha laxitud en estos procesos en distintas universidades. Y finalmente se puede concentrar ahí la llave de paso o el cierre de la llave en esa escuela, y esa escuela B concentra quienes entran y claro, vamos a tener una concentración importante de personas con discapacidad, muy bien, pero cuidado con eso, que la universidad puede entrar a entregar ese tipo de certificados saltándose toda una institucionalidad, el DEMRE y el rol del propio ministerio, simplemente eso. Muchas gracias. Senadora Allende. Presidenta, bueno, un saludo, por supuesto, a quienes nos acompañan y disculpa por las preguntas o algunas reflexiones. No soy miembro titular, como ustedes se dan cuenta, estoy reemplazando al senador Espinosa, pero un poco lo que apuntaba el senador Quintana, a mí también me gustaría, cuando hablamos de discapacidad, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué tipo de discapacidad? Porque discapacidad es muy amplio. Hay muchos tipos de discapacidad y me gustaría saber, porque yo creo que es interesante saber con qué facilidad y de qué forma se va a trabajar. Yo no entiendo si estamos hablando, por ejemplo, de ceguera, si estamos hablando de dificultad de desplazamiento. ¿A qué se refiere? ¿Cuál es el sentido? O sea, yo entiendo que nosotros tenemos como país una obligación y somos parte y hemos firmado el Convenio Internacional de Naciones Unidas que tiene que ver con la discapacidad. Y entiendo que uno de los ejes de todos los países, por supuesto, es una educación inclusiva, donde cada vez más las personas con discapacidad se incorporen en las escuelas normales, comunes y corrientes, por decirlo así, y menos, comillas, en la escuela especializada. Ese es el sentido de la educación inclusiva y eso es muy importante. Pero me interesaría saber con qué criterios se está actuando, porque entiendo que el marco mayor de lo que acabo de escuchar es que estamos en una crisis en el sentido de que cada vez tenemos menos, pareciera, interés en las carreras de pedagogía, a la cual a eso por el agobio, las remuneraciones, la falta de consideraciones sociales, en fin, etcétera, etcétera. Pues si a eso además se le agrega incluso la poca retención, o sea, hay menos inscritos, menos gente y encima hay abandono o deserciones más graves. Entonces, no entendí mucho el por qué esta variante, digamos, independientemente que el principio general tiene que ser una educación inclusiva, pero no sé por qué está puesto aquí en el término de frente a la escasez docente. Quisiera que me explicara mejor aquello, porque, vuelvo a repetir para que me quede claro, no se trata que al revés, es un principio orientador del Convenio de Naciones Unidas de la Educación Inclusiva, pero no entiendo por qué está puesto aquí, en la medida que aquí el marco de preocupación es qué pasa
con los requisitos y cada vez se está inscribiendo menos gente o desertan más en la carrera docente. Me gustaría como que me explicara mejor aquello para entenderlo. Gracias. Muchas gracias. Senador Sangüesa. Gracias, Presidenta. Bueno, existe claridad porque los números muestran que efectivamente vamos a tener un déficit que ya se está comenzando a sentir. Y esto acrecentado además por, y bien lo dijo la subsecretaria en su exposición, la alta cantidad de licencias finalmente y por tiempos muy prolongados, bastante anormales, digamos, pero una normalidad ya dentro del sistema educativo que también llama la atención. A mí, normalmente cuando se hacen las excepciones, se abre una puerta que normalmente es difícil de cerrar, pero además yo creo que va en contra de lo que precisamente manifestó la subsecretaria, que era de cómo nosotros volvíamos al estatus que tiene que tener la docencia en nuestro país, cosa que se ha ido perdiendo por una infinidad de factores. El tema es cómo volvemos, pero si yo le empiezo a hacer este tipo de excepciones, finalmente lo que hago es empezar a permear efectivamente. Y una de las cosas que ha permeado precisamente el sistema y el estatus del profesor es estos cursos que habían como online, que eran como profesores de fin como clases de fin de semana. Eran mármicos, exactamente. Entonces que eran y al final se termina dañando a todos los profesionales, donde hay su gran mayoría son de mucho sacrificio y muy destacados. Pero a mí me hace ruido eso, que independiente que sea por tema de cupo, por la instancia de discapacidad, pero finalmente el quitarle uno de los requisitos, porque una de las cosas que yo creo que en nuestro país permite una igualdad cierta de posibilidad de acceso a la universidad es la prueba. Porque a diferencia de otros sistemas, en la prueba el que tiene el puntaje queda. Ninguna universidad lo puede dejar afuera Entonces, creo que va en el camino contrario a lo que buscamos un poco de cómo recuperar el estatus, pero también asumiendo la realidad de que... porque si no abro la puerta completa, o sea, que estudie pedagogía el que quiere estudiar y con eso a lo mejor tengo más... matriculado. Muchas gracias. Subsecretaria, yo igual tengo algunas consultas, dudas, porque a mí me parece importante, aún le resuenan las intervenciones que hicieron distintas organizaciones a propósito de este proyecto de ley, y particularmente la del Colegio de Profesores, que no era favorable a este proyecto de ley. Pero me parece importante que se haya recogido la opinión de colegiada del Confauce. Ellos estuvieron, no recuerdo si como Confauce propiamente tal, pero sí tuvimos decanos de facultades presentes en esta discusión del proyecto de ley. Y cuando uno mira, por ejemplo, otros informes que han sido recientes, como el informe de la UNESCO respecto de educación superior, de los déficits que tenemos, a uno le hace mucho sentido la inclusión que ustedes han hecho del tema de discapacidad. Creo que el senador Quintana también tiene un punto respecto de cómo los temas de inclusión, de equidad, de pluralidad, se tienen que dar, pero en un concierto mucho más general. Porque cuando uno mira nuestras universidades, uno dice quiénes son los grupos que hoy día están subrepresentados. Hemos eliminado barreras importantes, como las barreras financieras a partir de la gratuidad, pero nos quedan muchas otras barreras que poder sacar de nuestro sistema universitario. Ahora, solo colocar que puedan entrar de esta forma estudiantes con discapacidad es un paso, pero sería un paso mejor si es que fuera el sistema de educación superior en su conjunto.
Claro, además, además los tres que estamos ahora en esta comisión estamos participando. La senadora Allende también participa en su rol de integrante de la Comisión de Mujer y Equidad de Género, en la comisión que busca elaborar un sistema de garantías para las personas con trastorno espectro autista. Y claro, hay universidades que de manera aislada tienen programas que facilitan el acceso, la permanencia y el egreso de un aspecto que son personas con diagnósticos de Asperger, por ejemplo, que están en las universidades y hay universidades que tienen un buen programa en eso, pero que son hechos aislados, no están en la ley. Pero si uno se pusiera en el hipotético caso que este proyecto avanzara con la indicación que ustedes plantean, compartiendo la preocupación del senador Quintana, que uno no lo puede dejar solo reducido a las carreras de pedagogía, es insuficiente si es que nosotros no incorporamos los ajustes razonables de las universidades, porque el acceso no es lo único que nosotros tenemos que ocuparnos en este proceso, sino también de la permanencia y el egreso, y eso requiere ajustes razonables que están establecidos en el Pacto de Discapacidad, como lo decía la senadora Allende, que Chile suscribió, y que está ausente en esta indicación. O sea, no es solo cómo garantizamos que entregue, sino cuáles son las responsabilidades que va a tomar las casas de estudio en esta materia. Y yo, subsecretaria, no puedo estar de acuerdo con la eliminación de una indicación que acopla esta iniciativa a la acreditación. Porque uno dice ya, este Congreso hace algunos años definió en que teníamos que ir avanzando en una dirección. Llega el gobierno anterior y nos dice, no, mire, no vamos a avanzar todavía en esta dirección y vamos a eliminar estos estándares para las carreras de pedagogía, para el acceso. Y en eso nosotros tuvimos diferencia. Bueno, este gobierno decide apoyar ese proyecto, continuar ese proyecto. Pero nosotros decimos, ¿sabe qué? Al menos hay un dato que nos parece muy relevante, y es un dato que se entregó en esta comisión, de lo que hacen las universidades cuando reciben estudiantes que vienen de contextos culturales más complejos, que tienen bajos puntajes, cómo esas universidades logran que al tercer, cuarto año esa diferencia no se note. Que en el fondo es la gran discusión educativa de cuánto aporta la formación a ese profesional. Entonces, obviamente que si nosotros nos hemos dado en nuestro país un sistema de acreditación y decimos que unas universidades tienen más años de acreditación porque tienen una mejor, no solo infraestructura, sino que equipo humano para poder entregar esta tarea de formación, no podemos en esta discusión soslayarla. Y porque además, subsecretaria, cuando presentamos esta indicación, para nuestra sorpresa, muchas universidades que tienen años de acreditación, que los exhiben con gran espacio de publicidad, 7 años de acreditación, pero resulta que sus programas de pedagogía, con suerte, tienen 3 años de acreditación. Entonces, si nosotros además los desvinculamos, los desacoplamos de este proceso, tampoco estamos generando un estímulo para que esas universidades le coloquen más recursos, más incentivos, más apoyo a la formación de su pedagogía. Entonces, esto tiene que ver con una sinergia que es muy positiva. Y por eso yo le quiero decir de antemano que no estoy de acuerdo con la eliminación que hacen en sus indicaciones del criterio, que además era un criterio mínimo. Dijimos que cuenten con una acreditación mínima de 3 años, es un programa de pedagogía implementados con anterioridad al año 2019. Entonces, creo que por lo menos en las intervenciones que han hecho tanto el senador Sangüesa, la senadora Allende, el senador Quintana y la mía, se recogen algunos elementos que debieran enriquecer la discusión. El ánimo de esta comisión es que sigamos la próxima sesión y que ustedes a lo mejor pudiésemos abrir también este proceso más de conversación. Y lo último, antes de darle la palabra a la senadora Allende, yo valoro muchísimo que se releven sus indicaciones que se presentan ahora
el programa PASE. No puedo estar más de acuerdo con eso y voy a valorarlo en todos los espacios en donde pueda estar. Pero creo que sería bien importante también para esta comisión poder tener una evaluación de los datos, que ustedes que puedan acompañar datos respecto de lo que han sido, cuántos estudiantes ingresan por el programa PASE, cuántos concluyen. Yo cada vez que voy a una universidad lo pregunto. El otro día estuve con la Facultad de Medicina de la Universidad de Atacama y de verdad a mí me conmueve cuando veo a los profesores que nos dicen, oiga, llegaron a estudiar pedagogía, el 60% de nuestros estudiantes son alumnos de liceos públicos y egresan y ya su tercer año o cuarto año no hay ni una diferencia. Creo que eso es una muy buena política, pero sería importante también tener algunos antecedentes a propósito de esta discusión. Senadora Allende. Sí, bueno, suscribo plenamente lo que usted acaba de señalar, Presidenta, y lo anterior en relación a la acreditación, pero yo quería saber, hay unas declaraciones del Colegio de Profesores donde indica que hubo profesores con dificultad para encontrar acceso laboral en plena pandemia. Entonces, también sería como bueno saber las cifras reales, porque tenemos un déficit, está claro, pero querría saber también si esto que fue expresado por el Colegio de Profesores, me imagino que tiene algún sustento. Que a pesar del déficit de profesores que tenemos, hubo dificultad para profesores encontrar puestos laborales. Entonces me gustaría una explicación, mayor claridad, el saber por qué puede ocurrir esto, que aparece muy contradictorio. Un país que tiene un déficit y, sin embargo, profesores que no encuentran opción laboral. Muy bien, yo quisiera agradecer la consulta de la senadora Allende, porque cuando en la presentación se plantea este déficit de los 33.000 profesores y de las 10.000 educadoras de párvulo, el esfuerzo que hace el Ministerio es un poco de focalizarlo, ¿no es cierto? Y nos habla de 3 regiones en particular, Tarapacá, Antofagasta, Coquimbo, pero dentro de estos 33.000 profesores que hay déficit, entendemos que no son todas las pedagogías, son algunas pedagogías, y eso explica un poco este reclamo del Colegio de Profesores que señala la senadora Allende, en que hay profesores que hoy día buscan empleo y no lo encuentran. Entonces creo que sería también además importante abrir esa cifra. El déficit, ¿en dónde se concentra? En los profesores de matemática, de química, de física, filosofía, y me imagino que será parte de la estrategia nacional el cómo se abordan estos temas específicos. Sí, muchísimas gracias por los comentarios. Yo sigo en la línea de lo que señalaba la presidenta, ¿cierto? De cómo efectivamente se va enriqueciendo este debate, que no se agota, por cierto, en estas indicaciones, ¿no? Que están centradas principalmente en cómo podemos abrir, ¿cierto?, algunos criterios de acceso a las pedagogías, pero que no se hace cargo, por cierto, y eso fue a formar parte de otras estrategias. Sí me parece importante señalar algunas cosas. La primera tiene que ver con que nosotros estamos pensando en una política integral, ¿no? Y cada una, obviamente, de estas acciones que tienen que ver con inclusión en sus diversas perspectivas, el análisis de los datos, por cierto, ¿no?, de la desagregación por región, por tipo de pedagogía, por institución, sin duda que también se convierten en elementos que nosotros estamos considerando en esta estrategia. Entonces, este avance, ¿cierto?, en incorporar este criterio, este nuevo criterio que incorpora la discapacidad, va en esa línea y hay que entenderlo también en esa línea. En segundo lugar, recordar que, como señala la indicación, aquí nosotros nos hacemos cargo de estos estudiantes, ¿cierto?, que están inscritos en el Registro Nacional de la Discapacidad como parte de los PAP, de los programas de acceso a la pedagogía, que recordemos que son programas que algunas universidades tienen y que hacen un acompañamiento de los últimos años de estudiantes de enseñanza media que tienen un interés particular por la pedagogía. Y por lo tanto estas universidades proponen programas que son aprobados por el Ministerio y que de alguna manera van en la línea de cómo incorporar nuevos talentos, nuevas perspectivas, y por lo tanto entendemos que este criterio de la discapacidad acompañado con los programas de acceso a las pedagogías podrían potenciar efectivamente el tener aulas que son inclusivas no solamente en su estudiantado, sino también en su profesorado.
En tercer lugar, es interesante también que esta propuesta en particular fue propuesta por el Confauce. Ellos nos señalaban lo siguiente al momento de hablar de esta indicación. Decían, planteamos la posibilidad de ampliar las vías de acceso, como por ejemplo para estudiantes en situación de discapacidad. Destacamos el caso de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, la UMCE, institución que ha manifestado sostenidamente en diversas instancias la necesidad de abordar el artículo 27 bis, que deja fuera de postulación a carreras de pedagogía a personas en situación de discapacidad, específicamente ciegas y sordas que no cuentan con las condiciones de equidad necesarias para rendir las pruebas de acceso. En ese sentido, la OMS envió un documento a la Contraloría General de la República en el año 2017, donde abordaba este punto y señalaba: conforme el tenor destacado de la disposición citada, se advierte que postulantes impedidos de poder rendir la PSU en ese momento por razones de discapacidad, tales como la ceguera, se encuentran a priori excluidos de poder ingresar a estudiar carreras de pedagogía, lo que a primera vista podría constituir una forma de discriminación arbitraria, contraria al principio de inclusión y accesibilidad consagradas en nuestra legislación. Incluso la omisión advertida en la disposición citada podría eventualmente configurar una transgresión de garantías fundamentales tales como el derecho a la educación consagradas en la Constitución Política de la República. Y por lo tanto el Confauce proponía que a los postulantes o a las y los postulantes en situación de discapacidad que acrediten estar registrados, ¿cierto?, en el Registro Nacional de Discapacidad, se les autorice el ingreso directo sin exigir un puntaje mínimo a la prueba. Cada universidad se haría cargo de la aplicación de instrumentos de selección propios adecuados a las condiciones especiales. Recordemos que el programa de acceso también forma parte de estos sistemas propios, ¿cierto?, de acceso. Creo solamente para cerrar, Presidenta, que se abre aquí, creemos, por cierto, un debate muy interesante, ¿no? Y hacerse cargo, por fin, con una mirada de largo plazo de una problemática que excede, por cierto, lo que nosotros estamos proponiendo, pero que también viene a enriquecer la posibilidad de pensar estrategias donde no necesariamente cuando hablamos de pedagogía hablamos de homogeneidad, ¿cierto? Muchas y muchos de nosotros lo sabemos mejor que nadie, lo que sucede con los pueblos indígenas, personas con discapacidad, por cierto, con las mujeres también. Entonces estamos hoy día en una oportunidad que se abre para poder dar una discusión profunda, sustantiva, estructural respecto de las pedagogías y sus, digamos, deficiencias, por cierto, que vamos a tener en el corto plazo. Y tomamos también cada uno de los comentarios que han hecho de la necesidad de aportar mayor información y mayor dato, y por cierto que los vamos a presentar cuando ustedes lo dispongan de esa manera. Bueno, muy clara, subsecretaria, no teníamos ese antecedente, lo vamos a compartir también con nuestros colegas. Senadora Allende, ¿quiere decir algo? Solamente reafirmar algo que señalaba la secretaria. La UMCE creo que ha sido, la Universidad Metropolitana, realmente un ejemplo. Quizás es la única institución, me atrevería a decir, que ha sido persistente en el tema de la inclusión y la educación inclusiva. Y creo que ha hecho enormes progresos y lo sigue haciendo, y realmente hay que valorarlo. Así que me parece muy importante que haya leído que esta indicación venía justamente de ahí, porque tiene una tremenda experiencia. Pero quería relevarlo porque realmente se dice poco, pero efectivamente es una universidad que ha hecho tremendo esfuerzo por incorporar y que la educación sea inclusiva como debe ser. ¿Sí? Si le parece, le hacemos llegar también una nota a la rectora de la Universidad Metropolitana, promovida también por usted, senadora Allende, valorando el trabajo de la inclusión. Así lo acordamos. Bueno, muchísimas gracias por haberse cumplido el objeto de esta sesión. Esta se levanta. Muchas gracias.